Como todos sabemos, en la serie del Chavo del Ocho, existen dos episodios con el mismo nombre, que son, la declaración a Doña Florinda, de 1974, y la declaración a Doña Florinda, de 1977. Pero ¿qué pasaría si te dijera, que existe una segunda parte del episodio de 1977? Yo estaba en la escuela, teníamos clase de taquimecanografía, era la última clase que teníamos, cuando sonó el timbre de salida y me fui para mi casa. Pero antes de llegar a mi casa vi un puesto de películas y estuve echando un vistazo, y vi un disco del Chavo, yo lo tomé y le pregunté al vendedor, ¿cuánto cuesta? El vendedor me dijo cuesta 30 pesos, y le di la plata al señor y me fui de ahí. Llegué a mi casa, mi mamá ya se había ido a casa de mis abuelos, así que me puse a hacer mi tarea, y de comer me fui y me compré una torta, hice todo lo que tenía que hacer, hasta que eran las 8 de la noche. Como dije, eran las 8 de la noche, me senté y me puse a ver un poco de televisión, hasta que llamó mi mamá y me dijo que se quedaría en casa de mis abuelos, yo le dije que estaba bien y corté la llamada. Estuve viendo la televisión, hasta que me acordé del disco del Chavo del Ocho, lo puse y estaban todos los capítulos del Chavo que había visto, pero había un capítulo, que llevaba como nombre, La declaración de Doña Florinda segunda parte. Yo ya había visto la primera parte del episodio, pero nunca creí que había una segunda parte, en fin seleccioné el episodio. El episodio comenzó con el Chavo, pero parecía que estaba asustado y traumado, el Chavo miró a la cámara y dijo, ¿qué hicimos Kiko y yo? Por nuestra culpa todos murieron, lo bueno es que todo acabó, pero no puedo creer que Doña Florinda cometiera todos esos asesinatos. Luego se mostró lo que pasó en el anterior capítulo en modo de flashback. El Chavo y Kiko estaban jugando, mientras que Doña Florinda salió de su casa y tiró la tetera de café, y el ramo de flores a la basura. Luego se pasa a una escena, donde se ve a Doña Florinda llorando, se podía escuchar que Doña Florinda decía, que porque el profesor Girafales no la quiere, lo repetía muchas veces, y después se ve que Doña Florinda comenzó a tener unos celos enfermizos. Pasan los días y Doña Florinda comienza a actuar muy raro, ya que en los días siguientes no le daba de cachetadas a Don Ramón, era como si no le importara. Pasa un letrero que dice, en la noche. Y se ve al profesor Girafales en su casa cenando, pero el profesor siente que alguien lo mira, el profesor escucha unos ruidos que venían del baño, el profesor va al baño, y ve a una figura encapuchada, la figura lo somete y le pone un pañuelo con un líquido que era somnífero, y el profesor se duerme, luego la figura agarra de los pies al profesor y lo lleva a una habitación, y se cierra la puerta. La escena se cambia, y se ve a Don Ramón, leyendo el periódico, y vio una noticia, el cual se reporta la desaparición del profesor Girafales, y que las clases se suspenderían. Don Ramón se impactó por la noticia, y se va a la escuela. Cambia la escena, y se ven a los niños en la escuela, pero a ellos les parecía muy raro que el profesor no llegara, en eso, entra un oficial de policía, y les dice a los niños que estaban en la escuela, lo siguiente. Niños, lamento informarles que las clases se suspenden, hasta saber qué fue lo que pasó con el profesor Girafales, ya que el director levantó la demanda, ya que el profesor no llegaba a la escuela como todos los días, y puede ser que algo malo le haya pasado, pero haremos lo posible para encontrar al profesor Girafales, así que les pido a ustedes niños, que tomen sus cosas y que se vayan, ya que nosotros seguiremos investigando el caso de la
la extraña desaparición del profesor Girafales. Muchas gracias por su atención. Los niños salen del salón y ven a don Ramón. El chavo le dijo a don Ramón sobre que el profesor Girafales desapareció. Don Ramón le respondió que se enteró por el periódico, y se ofreció a acompañar a los niños hacia la vecindad. Cuando llegaron, los niños estaban pensantes sobre por qué el profesor desapareció. En eso, doña Florinda llega a la vecindad, y Kiko ve a su madre que está rara. Kiko le pregunta a su mamá: «Mami, ¿ya te enteraste de que el profesor Girafales desapareció?». Doña Florinda al escuchar se enoja y dice: «Kiko, ya te he dicho que no te metas en cosas que no nos importan». Doña Florinda manda a la fuerza a Kiko a su casa, cruzando al chavo y a don Ramón. Luego sale un cartel que dice: 20 minutos después. Y aparecen los niños jugando con la pelota de Kiko, y los otros niños estaban y hablan sobre lo que está pasando, ya que no entienden cómo es que el profesor Girafales pudo desaparecer, y quién habría sido el culpable de su desaparición. Los niños seguían jugando hasta que llegan Ñoño y el señor Barriga, y el señor Barriga y Ñoño también conversan con ellos sobre eso. Luego se pasa a una escena, donde los policías investigan la desaparición del profesor Girafales. Pasa una escena donde los vecinos estaban hablando sobre la desaparición del profesor Girafales, hasta que Kiko sale de su casa con una radio, el cual estaban las noticias, en donde decían que encontraron el cuerpo de un hombre alto, el cual era el profesor Girafales. Lo encontraron en un campo y que además, había una nota pegada en la frente del profesor escrita en sangre, el cual decía lo siguiente: Ahora que me deshice del profesor Girafales, seguiré con los demás de la vecindad. Pensé que el profesor sí me quería y era una persona diferente, pero resultó ser otra persona que yo no sabía que era, gracias a que mi hijo que está en la vecindad, me lo contó todo, y también por culpa del profesor y de don Ramón yo estuve destrozada todo este tiempo, así que lo mejor será que me deshaga de los demás para poder estar más tranquila. Nadie me va a detener a cumplir mi objetivo. Prepárense porque su peor pesadilla apenas comienza, y los policías no les ayudará en nada. Los mataré uno por uno, y nada me va a detener. Atentamente, la asesina. Uno de los policías, al ver el cuerpo estuvo cerca de vomitar. El policía siente que lo observan y le advierte a su compañero, que alcanzó a escuchar algo, y de repente de la vegetación, sale la misma figura encapuchada. Se podía ver que tenían un cuchillo en las manos. La cámara enfoca al cielo oscuro y se escuchan unos gritos desgarradores. Luego la cámara enfoca a la vecindad de noche. De repente se escuchan unos gritos que provienen del patio y de las escaleras. Los gritos se alcanzaron a escuchar, que hizo que todos los vecinos se despertaran, hasta que el chavo ve el cuerpo colgado de la popis, ya que fue apuñalada en el abdomen y en los riñones. Todos quedaron impactados, pero luego Gloria es tirada de la ventana de su casa, y ven a una persona encapuchada, la cual corre y uno de los vecinos trata de huir, pero era una trampa, y se cae de las escaleras, y la persona lo apuñala en la pierna, causándole una lesión, ya que la apuñalada era tan profunda, que llegó al hueso, y luego se lo clava en la espalda y luego en el estómago, y lo apuñala en el pecho. Luego la persona le abre el cuello. Jaimito que estaba ahí es apuñalado en el estómago y destripado por la asesina. Don Ramón, doña Clotilde, y el señor Barriga, les piden a los niños que se escondan, y se esconden en la casa de don Ramón. De repente uno de los policías llega, y resulta ser el policía novato que sobrevivió, gracias a que su compañero se sacrificó, y entra a la vecindad, mientras obviamente apunta a todas partes con el arma. El señor Barriga es golpeado por esa persona encapuchada, y se quita la capucha, revelando ser doña Florinda, que tiene un palo, y la pistola de uno de los policías y luego a la cabeza del señor Barriga. El señor Barriga llorando le suplica por su vida, pero doña Florinda no hace caso y jala el gatillo, y le dispara en la cabeza del señor Barriga, haciendo que este caiga muerto. Doña Florinda se ríe y apuñala el cuerpo del señor Barriga.
Luego, varios de los niños están escondidos, y doña Florinda los busca mientras ellos observan, y Ñoño por accidente hace un ruido, doña Florinda sonríe siniestramente mientras los encuentra, y todos salen corriendo pero ella alcanza a Ñoño. Doña Florinda le pone la pistola en la cabeza de Ñoño, causándole una muerte instantánea. Todos quedan impactados y se van corriendo, doña Florinda lanza el cuchillo y se le clava en la pierna de la Chilindrina y llora del dolor, mientras tanto el chavo, se detiene para ayudar a la Chilindrina. Luego doña Florinda se acerca y Godínez la intenta detener pero ella le clava el cuchillo en el pecho y justo en el corazón y se lo saca, y se sigue acercando, pero luego somete a Patty y le pone el cuchillo en el cuello y se lo corta, a pesar de que ellos intentaron hablar con ella hasta ir el chavo, don Ramón le dice a doña Florinda, que por qué hace todo esto, a lo que doña Florinda respondió lo siguiente. Antes de matarte, maldita chusma, te diré por qué hago esto. Desde que el profesor Girafales vino el día anterior a mi casa, todo iba de maravilla, la tacita de café, el ramo de flores y todo, pero cuando el profesor me dijo que se tenía que ir, yo lo entendí, y luego Kiko y el chavo los espiaron por la ventana, y usted le estaba diciendo cosas románticas, como que usted se le estaba declarando al profesor. Mi hijo fue a la casa y me contó todo, por eso le di una cachetada, y lo que tenía, el ramo de flores, y la tacita de café, los tiré a la basura. Y yo estuve destrozada, pensando de que el profesor no me quería, creí que era una persona diferente, pero resultó ser otra persona que la verdad no sabía, y por eso, maté al profesor Girafales y a los demás, y ustedes 4, van a morir, perdóname tesoro, pero no debo dejar testigos, así que tú también vas a tener que morir, prepárense porque ahora llegó su fin. Doña Florinda, antes de que nos mate, decirle algo. Todo eso que usted dijo fue mentira, mi hija está de testigo, yo le estaba diciendo esas cosas al profesor porque él me dijo que estaba muy enamorado de usted, y me pidió que yo le dijera cosas románticas para que él se las dijera a usted. Y yo no me había dado cuenta de que el chavo y Kiko me estuvieran vigilando por la ventana, la verdad todo esto es un malentendido, todo esto fue para que usted se hiciera novia del profesor Girafales. Y por eso usted hizo todo esto. Creyó que el profesor Girafales y yo teníamos una relación, pues no, como le dije eran solo unas frases para que él se las dedicara a usted, y usted quedara enamorada de él. Pero bueno, si nos quiere matar, hágalo. Usted siempre ha sido una mujer engreída, siempre me pegaba porque pensaba que yo le había hecho cosas malas a Kiko, pero en realidad era el chavo. Yo siempre salvé a Kiko de los golpes y maltratos del chavo, pero usted nunca me dejaba explicarle nada. Doña Florinda noquea a Kiko, doña Florinda iba a dispararles al chavo y a la Chilindrina, pero llega el policía y le apunta con el arma y le empieza a disparar al punto de que se convirtió en una balacera, y doña Florinda muere y el policía está gravemente herido, y luego la ayuda llega, ya que el policía se reportó y pidió refuerzos, luego la imagen se pone en negro por unos segundos. Y se cambia la escena y se ve al chavo despertando en el hospital, y ve que Kiffy está a su lado, el chavo le pregunta qué pasó. Y otro policía les dice todo lo que sucedió en la vecindad, incluso también les cuenta lo que pasó con el profesor Girafales, y que al final, doña Florinda murió por los disparos. Kiko comenzó a llorar, porque obviamente era su madre, y luego tuvieron que irse de la vecindad los que sobrevivieron. Luego pasa una escena donde don Ramón, doña Clotilde, y la Chilindrina se suben a un carro. El capítulo termina con los sobrevivientes, viendo la vecindad por última vez, ya que la vecindad había sido cerrada por los crímenes. Luego el chavo finaliza la historia, diciendo que viven con la bisabuela de la Chilindrina, o sea doña Nieves, y dice que se siente arrepentido de haber entendido mal la situación, y que por culpa de él y de Kiko, todos sus amigos de la vecindad murieron por doña Florinda, y ahí termina el capítulo.